Buenas noches, estimados amigos y seguidores de Radio Miraflores La Auténtica, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del libro de la escritora venezolana Mariana Libertad Suárez, publicado por Colmen Editores. Es un conjunto de 4 relatos, su título es 1974, que es el año de nacimiento de la escritora, y son, como le decía, 4 relatos que tienen como protagonista a las mujeres y de sus formas diferentes de descubrir la sexualidad. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mariana, cuéntanos de estos 4 relatos, ¿cuál es tu favorito? A mí me encantaron los últimos 2. Esta es una pregunta muy difícil de responder porque con los cuentos, con las historias que nosotros escribimos ocurre algo similar a lo que pasa con casi cualquier creación, y es que no podemos marcar una línea clara sobre cuál queremos más, pero sí es cierto que sentimos afectos distintos hacia una y otra historia. El libro tiene estos 4 cuentos, 1, 9, 7 y 4. El cuento 1 es un cuento por el que siento un cariño especial, muchísima ternura. Está protagonizado por adolescentes o por personas que están en ese tránsito entre la adolescencia y la vida adulta, así que me despierta un sentimiento muy tierno, me resulta una historia muy entrañable. El cuento 9 es un cuento que además se desarrolla en una ciudad que amo, que es Madrid. Me recuerda un momento muy feliz de mi vida, que fueron mis 20s. Creo que los 20 suelen ser momentos felices en la vida de muchas personas. Y bueno, todos estos sueños de futuro, este descubrimiento, cuando alguien se siente muy adulto y se va dando cuenta de que hay muchísimas cosas que le falta por experimentar y sentir, me despiertan un cariño distinto, ¿no? Como más fraternal. El cuento 9 es una historia dura. Dice muchas cosas de las que he querido hablar desde hace muchísimo tiempo, que es la violencia por orientación sexual. Mariana, ¿qué significa ser mujer en América Latina? Ser mujer en América Latina tiene implicaciones particulares, ¿no? Ocurre que hay sociedades en las que las formas de machismo o discriminación son mucho más visibles, porque, por ejemplo, implican violencia física, no necesariamente simbólica, implican discriminación dentro de las leyes y no una discriminación real que se da. Entonces, el hecho de que en América Latina el sexismo y las jerarquías entre hombres y mujeres estén más implícitas que explícitas hace un poco difícil que se combatan las formas de discriminación y exclusión, ¿no? Es decir, no hay ninguna ley en América Latina que prohíba que una mujer ocupe un cargo directivo, pero sabemos que hay más mujeres que se gradúan en carreras científicas, hablo de ciencias básicas, física, química, matemática y biología en conjunto, ¿no? Más mujeres que terminen o que obtengan títulos de posgrado en el mundo hispano en general, en España y en América Latina. Sin embargo, menos del 20%, cerca del 20%, ¿no? Un poquitito menos, de los cargos directivos en ciencias están en manos de mujeres. Entonces, eso no es, digamos, legal que le den o no un trabajo a alguien o le den o no un cargo directivo, pero la discriminación es real, es medible, es palpable. Una de las protagonistas de tus cuentos pertenece a la comunidad LGTBI. ¿Qué propondrías para contrarrestar la violencia de género y hacia esa comunidad? Bien, la violencia basada en género, al igual que la violencia por la tendencia sexual, dirigidas a personas sexodiversas, se fundamenta principalmente en jerarquías, en creencias, en estereotipos que parecen justificar el rechazo de la violencia hacia la persona que se considera más débil o equivocada, ¿no? Con lo cual creo que el primer paso el paso más elemental para poder acabar con eso es la inclusión. Es muy importante que las personas sexodiversas tengan espacios de visibilidad, tengan voz, que se sepa que muchas de las personas que han ayudado a construir América Latina eran personas con tendencias sexuales no normativas, que hablemos de la tendencia sexual como hablamos de la talla de zapato o como hablamos de los centímetros de qué sé yo, que puede medir algo, y que nos demos cuenta de que sencillamente es una opción o es un rasgo característico de un ser humano, pero que eso no lo ubica en ningún lugar de una jerarquía
historia. Creo que ese es el punto de partida básico para acabar con estas formas de violencia, ¿no? Además de la inclusión y de la visibilidad, por supuesto que es necesaria la solidaridad, ¿no? El poder y las jerarquías tienen que ver con el espacio en el que se mueven las personas, ¿no? Quizás la persona que es económicamente poderosa, políticamente está subordinada a un grupo o a un espacio determinado. ¿Crees que las obras de un artista denunciado o sospechoso de violencia de género deberían ser censuradas? No creo en la censura en ninguna de sus formas, no creo que nadie deba ser silenciado, pero lo que sí creo es que cualquier pronunciamiento público puede ser debatido, discutido y refutado. Podríamos leer, por supuesto, la obra de escritores acusados de agresión sexual, de violación, de abuso de poder y, por ejemplo, contrastar su discurso literario con su discurso público. Podría ser muy interesante que viéramos cómo representa ciertas subjetividades dentro de sus obras para ver bien inconsistencias, bien anuncios y tratar de establecer paralelismo, para ver cómo el uso del lenguaje puede revelar ciertas conductas, ciertas emociones, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros sepamos que cuando estamos leyendo a alguien, lo estamos leyendo completo. O sea, detrás de cada palabra hay un ser humano. Y es importante que sepamos qué significado le da a esas palabras el ser humano que escribe. No creo en la censura, sí creo en el análisis, en la refutación, en la discusión de las ideas, ¿no? En darnos cuenta de que las palabras contienen ideas, que no hay discurso inocente y que absolutamente todo término que se utilice tiene una carga política innegable, una carga ideológica. Entonces, tomar estas escrituras de estas personas que han abusado de su situación de poder, que han discriminado, que han maltratado. ¿Hay alguna escritora peruana que admires y cuál? Admiro muchísimas escritoras peruanas y por eso me he dedicado a investigar sobre ellas y a escribir sobre ellas. Mi primer libro sobre autoras peruanas aborda las novelas de tres narradoras de mediados del siglo XX, Mercedes Holguín, Alida McParlin y Hortensia Luna de la Puente. Las tres escribieron novelas en las que las protagonistas viajan y son una suerte de historias de iniciación en las que salir de Lima, viajar, conocer, las hace grandes y les permite convertirse en mujeres autónomas al margen del proyecto desarrollista que estaba en boga desde la década de los 30 en Perú. Así que bueno, tienen un trabajo valiosísimo, de ellas tres hablo en este libro que se llama Déjame que me cuente, intelectuales limeñas en el Perú de los 40. Luego está la obra de mi amadísima María Rosa Macedo, mi libro sobre ella se llama Una voz y mil murmullos, lo publicó el Centro de Estudios Antonio Cornejo Polar. Abordo toda su narrativa, sus cuentos, su novela Rastrojo, que es extraordinaria. Admiro muchísimo a Blanca Varela, por ejemplo, la poeta. Mi primer poemario se titula Oscura bisagra, por un verso de ella, es la oscura bisagra que cede. Digamos que de las contemporáneas hay gente que me ha resultado sumamente interesante de leer. Muchas gracias Mariana por esta entrevista y bueno amigos, a leer más libros, ya saben, aquí tienen una excelente opción, 1974 de Mariana Libertad Suárez por Colmen Editores. Nos vemos hasta el siguiente lunes.